tema de frontera, por decir algo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar cuando ya sean las máquinas cuánticas y de ya? Repito, ya deben de... Bueno, pues vamos a darle un aplauso a la doctora para... Gracias por la presentación y por la invitación. Bueno, yo soy Gina Gallegos del Laboratorio de Ciberseguridad y voy a empezar con la presentación. Voy a ir bajando poco a poquito para que no nos perdamos y tampoco espero que no se aburran. Esta es la agenda que quiero abordar. Primero voy a dar una breve introducción, voy a hablar de criptografía. Creo que a todos nos gusta esta ahora mejor conocida como ciencia, por algo estamos aquí. Después voy a entrar en detalle de lo que es o qué es lo que significa criptografía postcuántica. Hay mucha información, le voy a llamar desvirtuada, si así lo queremos llamar, de lo que significa criptografía postcuántica. Seleccioné un esquema específico que probablemente no sea conocido por todos, tal vez sea conocido por algunos. Quise dejar de lado cifrado y firmas, que todo el mundo ya las conocemos. Entonces voy a abordar un esquema que tiene características muy particulares. Quisiera discutir un par de conclusiones para saber su opinión, debido a que son un par de preguntitas que a mí ya me las hicieron y la verdad es que me dejaron pensando mucho. Creo que vale la pena que las vuelva que volvamos a recapitular y les voy a poner las referencias. Bueno, actualmente la verdad es que si ustedes ponen en Google, le ponen criptografía postcuántica, eso es lo que nos aparece. Estas noticias yo las saqué entre ayer y antier, o sea, son relativamente nuevas. ¿Y qué es lo que podemos ver aquí? ¿Qué es lo que nos indica o qué es lo que nos dice la gran mayoría de las notas? Son muy poquitas, 5 notas, en realidad no hay, pues no hay algo muy cargado, pero con estas 5 que alcanzamos a ver, bueno, ¿qué es lo que nos dice la nota? ¿A qué nos hace referencia todas estas noticias? Que yo puse criptografía postcuántica y esto fue lo que me lanzó. ¿A qué hace referencia estas noticias que vemos nosotros día a día en el Google? O no lo sé, en algún noticiero, alguna red social, cualquiera que sea. Si ustedes observan, todas hacen referencia a que hay empresas, le voy a llamar, que ya están migrando todos los esquemas criptográficos que están utilizando a algo que es mejor conocido como criptografía postcuántica. ¿Estamos de acuerdo? Quién sabe qué sea, pero ya están empezando a trabajar en eso, ¿no? Infineon, una empresa muy famosa, en donde tengo un colega, me parece que está en Alemania, no recuerdo exactamente dónde está esa empresa en específico, pues también, ¿no? O sea, ellos empezaron desde hace más de 10 años prácticamente, que fue cuando yo tuve interacción con esta persona. Entonces, bueno, ustedes pueden ver que todo lo que está relacionado con aplicaciones de robótica, pues ya tiene cosas que están relacionadas con algo postcuántico. ¿Quién sabe qué? Pero algo postcuántico. ¿Qué otra cosa? Bueno, pues de alguna manera hay noticias que nos hacen ver cómo es que nos tendríamos que preparar para llegar a todo lo que está relacionado con cosas postcuánticas, ¿ok? Eso hace referencia a que de alguna manera tendríamos primero que entender, para ir poco a poquito, antes de entender qué es la criptografía postcuántica, tenemos que ver un concepto antes y es el concepto mejor conocido como criptografía. ¿Quién me quiere decir qué es la criptografía? Traje regalos, para que quieran participar. Dice que la criptografía es una mecanismo para ¿Okay? Como no deseados, digamos. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Yo la completaría, o sea, como ese está muy bien, pero en lugar de completarse, como transformar la información, darle sentido. Sí, yo también. Creo, me parece que la definición es buena, pero yo diferenciaría entre ocultar y transformar. Ocultamos con una disciplina que es mejor conocida como esteganografía, que también a muchos les gusta. No es mi área de especialidad, pero sé que existe, y todo lo que está relacionado con criptografía, pues hace referencia a, en efecto, como ya lo comentaban, pues es una ciencia, ahora ya la conocemos como una ciencia. Antes ustedes recordarán que era un arte, o sea, era de uso clasificado, solo militar, solo muy poquitos eran los que utilizaban esta ahora mejor conocida como ciencia, y actualmente todos lo utilizamos. O sea, si ustedes
sus papás, sus abuelitos, los primos, los sobrinos, todo mundo de todas las edades. Si tiene un dispositivo móvil, si tiene una computadora, todos utilizamos la criptografía, ¿ok? En efecto, estudia técnicas matemáticas, como ya lo comentaban, pero ¿cuál es su finalidad? Enfocarse completamente a garantizar diferentes servicios de seguridad, como confidencialidad, integridad de los datos, autenticación de entidad, autenticación de origen, por mencionar algunas. No son todas, pero son algunos de los servicios de seguridad principales, ¿ok? Bueno. Ustedes recordarán que nosotros es posible hacer una clasificación si queremos hablar de criptografía, ¿no? La criptografía simétrica y la criptografía asimétrica. Hay una diferencia, como su nombre lo dice, cuando hacemos referencia a criptografía simétrica, pues hay cierta simetría, si así lo queremos llamar, es una forma de poder como entender a qué hacemos referencia cuando hablamos de criptografía simétrica, y pues ya ustedes lo saben, o más o menos tienen una idea. La criptografía simétrica nos va a permitir que dos entidades se comuniquen a través de un canal público. Recuerden cuál es la premisa que debemos de tener, que hay que compartir un elemento secreto, y bueno, pues si lo tendríamos que compartir antes de arrancar toda la comunicación. Vale la pena destacar que este tipo de criptografía es eficiente en términos de performance, hablamos en términos de performance, de desempeño, tanto para hardware como para software, y pues la verdad es que todo mundo confía en la criptografía simétrica. ¿Por qué? Porque está ampliamente documentada, le voy a llamar, estandarizada, es decir, hay documentos estándares que de alguna manera lo que hacen es documentar, valga la redundancia, pues cómo es que está diseñada una cierta construcción criptográfica, y hablando específicamente de criptografía simétrica, pues ahí lo tenemos, ¿no? ¿Qué pasa con la criptografía asimétrica? Pues asimétrica, como su nombre lo dice, pues hay una asimetría de tal forma que utilizamos dos llaves, una llave pública y una llave privada, ¿ok? Es más lenta si hablamos en términos de desempeño y si la queremos comparar con la criptografía simétrica. ¿Por qué creen ustedes que sea más lenta? ¿Cómo a qué les suena? ¿Por qué creen que sea más lenta? Por el ejemplo de las llaves, claro que depende de operaciones con primos gigantescos. Muy bien, muy bien. Sí, eso nos hace referencia a que cuando hablamos de criptografía simétrica trabajamos con bits, y cuando hablamos de criptografía asimétrica trabajamos con números enteros, con ciertas características, como ya lo mencionan. Y eso hace que los cálculos pues sean más lentos si lo queremos comparar con la criptografía simétrica. ¿Estamos de acuerdo? ¿En qué basa su seguridad la criptografía asimétrica? Pues ya sabemos, o es bien conocido, que basa su seguridad en problemas matemáticos que son duros, no le puse difíciles, es decir, es algo difícil, pues es muy subjetivo, ¿no? O sea, depende de quién esté emitiendo el comentario, pero es duro, son problemas matemáticos duros de resolver. ¿Qué ejemplos podríamos poner de problemas matemáticos que son duros de resolver? Puede ser factorizar primos enormes. Exactamente. De hecho, es el ejemplo que traigo. ¿Y qué es lo que pasa en la práctica? Pues de alguna manera lo que hacemos es combinar tanto la criptografía simétrica como la criptografía asimétrica. Por eso es que seleccioné el mecanismo de encapsulación de llaves, porque de alguna manera esto es lo que hace. ¿Ok? Muy bien, un ejemplo. Bueno, todavía no llegamos al ejemplo. Ok. Sí, justo lo que estábamos diciendo, ¿no? Es difícil, por eso lo pongo entre comillas, pero ¿para quién va a ser difícil de resolver ese problema matemático? ¿Para quién creen ustedes que existe esa dificultad? ¿Quién es quien tendría que resolver ese problema matemático difícil? Las computadoras actuales. Si lo viéramos, si lo clasificáramos en términos de entidad emisora, entidad receptora, ¿quién tendría que resolver el problema difícil? Exactamente, o sea, una tercera entidad no deseada, que nosotros en ciberseguridad lo bautizamos como adversario, ¿no? O sea, sí, el atacante, adversario, tiene muchos nombres. Y, bueno, de alguna manera, bueno, nosotros lo vemos como un adversario criptográfico, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa o por qué les pongo esa caja? Pues prácticamente lo que hacemos es, nosotros decimos que si diseñamos una solución criptográfica, pues la seguridad de esa solución criptográfica debe descansar, le voy a llamar, en la dificultad de resolver un problema, como ya decíamos, que se cree que es difícil. Es decir, hacemos una reducción y reducimos hacia el problema matemático que se cree que es difícil. ¿Ok?
Ajá, y es lo que decíamos, ¿no? Bueno, ¿qué ejemplo pudiéramos poner ahorita cuando hablamos en términos de la criptografía que utilizamos todos? Pues, como ya ustedes lo comentaban, el factorizar un número muy grande en dos factores que tengan la característica de ser primos y que sean muy grandes, ¿ok? Bueno, sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué características tiene ese adversario que podría o que tiene que resolver ese problema que se cree es difícil o es duro? Bueno, pues en términos criptográficos nosotros decimos, bueno, el adversario pues normalmente es modelado por una computadora, como ya lo mencionaban, ¿ok? Es decir, va a ser un algoritmo que va a ejecutarse en qué tiempo. Para que empecemos a hablar o a... ¿Qué tan rápido se va a correr, le voy a llamar, este algoritmo que nosotros vamos a modelar como si fuera, o va a ser las veces de nuestro adversario, de nuestro atacante? ¿Polinomial o exponencial? Queremos resolverlo en tipo polinomial. Exacto, que eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Exacto, y eso va a hacer que precisamente, pues con una computadora que aquí les pongo como clásica, pues de alguna manera es lo que estamos buscando, ¿ok? ¿Qué otra cosa? Bueno, si es que nosotros quisiéramos o hacemos referencia a atacar la construcción criptográfica, pues de alguna manera, considerando las computadoras que tenemos actualmente, pues se dice que tardaría muchísimo más que toda la creación del universo, ¿no? Hablando en términos, o haciendo la traducción, en términos de ciclos de un CPU, ¿ok? Bueno, y de alguna manera, pues el tipo de construcciones que nosotros estamos analizando y sobre las cuales nuestro algoritmo tiene que ser ejecutado, pues debe de poder correr independientemente de la arquitectura que se trabaje, ya es una arquitectura x86 o una arquitectura ARM, para los que son del área de, no sé, microelectrónica o todo lo que está relacionado con arquitectura de computadoras, saben perfectamente qué es esto, ¿no? Es decir, lo corremos o ya sea en dispositivos fijos o lo corremos en dispositivos móviles, que es lo que nosotros conocemos ahora como las arquitecturas ARM. Pero ¿qué pasaría si el atacante ya no lo corremos utilizando, bueno, ya no lo modelamos, perdón, utilizando una computadora clásica, sino lo corremos utilizando una computadora cuántica? ¿Cómo podemos definir el hecho de que un atacante pueda ser ejecutado utilizando, puede ser modelado utilizando una computadora cuántica? Pues va a tener mucho poder, ¿no? ¿Por qué? Porque hablando muy en términos generales de lo que es las computadoras cuánticas, pues tendríamos que hacer referencia a que es un poder de cómputo ilimitado, le voy a llamar, ¿ok? En este procesador, en memoria, en todo lo que nosotros conocemos cuando hablamos de una computadora clásica. Entonces, imagínense, pues las cosas se complican para todos aquellos problemas matemáticos que se cree que son difíciles, porque entonces para ese algoritmo ya no van a ser problemas difíciles, sino ya van a ser problemas fáciles. Por eso les decía que el poner fácil o difícil depende de quién, es algo subjetivo que depende de quién emite el comentario. Entonces, si utilizamos una computadora clásica, pues es muy difícil resolver el problema, pero si utilizamos algo cuántico, pues es muy fácil resolver ese problema. ¿Estamos de acuerdo? O un problema en específico. Bueno, un poquito muy en términos generales, ¿qué es lo que sucede? O ¿cómo es que cómo opera lo que está relacionado con una computadora cuántica? Pues recuerden, sigue todo lo que está relacionado con las leyes, justo las leyes cuánticas, más que las clásicas, la cuántica más que la clásica, perdón, y todo lo que está relacionado con lo que nosotros conocemos ahora como las computadoras, le voy a llamar modernas. De alguna manera, este es un ejemplo que hace referencia a que este tipo de máquinas lo que hacen es considerar teoremas como lo que está relacionados con la superposición, en donde el mejor ejemplo que pudiéramos poner es el del gato, que tanto está vivo como está muerto. Está dentro de una caja, pero si abrimos la caja, pues se pierde completamente el experimento, ¿no? O sea, no hay forma de saber exactamente si está vivo, no hay forma de saber si está muerto, sino está al mismo tiempo en esos dos, le voy a llamar en esos dos, no sé, estados, exacto, gracias. Sí, en esos dos estados está tanto vivo como está como muerto, ¿no? ¿Qué otra cosa? Ok, sí, evidentemente, pues al tener una máquina, una computadora que tiene este tipo de características, como que podemos tener dos estados al mismo tiempo, pues si nosotros ponemos como ejemplo una operación de exponenciación, pues lo que va a hacer es acelerar esa exponenciación, ¿estamos de acuerdo? O sea, la va a poder ejecutar más rápido.
Y, bueno, creo que, no, por ahí se me fue un dedazo. Ok, pero verdaderamente tendríamos que estar preocupados por la llegada de las computadoras cuánticas. O sea, yo le digo a los estudiantes, siempre nos dicen, ahí viene, ¿no? Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y no vemos que llegue el lobo en realidad, porque se dice que para el 2030, bueno, ya le voy a llamar, vamos a ver en vivo y a todo color las computadoras cuánticas, pero en realidad no sabemos, ni siquiera sabemos cuánto van a costar, no sabemos si nosotros pues vamos a poder tener acceso a a estas computadoras con este tipo de características, ni siquiera sabemos, ¿no? Pero, pues si nosotros vemos, volteamos un poquito a nivel mundial, si verdaderamente es una amenaza real, pues tendríamos que ver qué es lo que está pasando, no nada más en México, no le voy a llamar, sino qué es lo que está pasando alrededor del mundo. Y alrededor del mundo, lo que pasó en el 2016 es que el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, que seguramente ustedes lo conocen, es mejor conocido como el acrónimo NIST, es prácticamente un organismo que tiene casa en Estados Unidos y es quien regula o documenta, le voy a llamar, todo lo que está relacionado con tecnologías de la información. Y evidentemente, pues el documentar cosas criptográficas no se queda atrás. El NIST es el que documenta todo lo que está relacionado con cosas primero de ciberseguridad, bueno, si lo vemos a nivel global, y ya después, si aterrizamos un poquito a la parte de cripto, pues también documenta todo lo que está relacionado con cripto, ¿no? Entonces, en el 2016, no les puse el llamado para trabajos, es un documento muy X, de hecho se ve muy X el documento oficial, pero en el 2016, o sea, ya 10 años, inicia un proceso para solicitar, evaluar y estandarizar uno o más esquemas, criptoesquemas de llave pública, si lo saqué literal, eso es lo que piden, ¿ok? ¿Y eso qué impacto tuvo? Pues que evidentemente todos los científicos, todos los investigadores, todos los criptógrafos, mujeres, hombres, academia, industria, pues se sentaron a trabajar y empezaron a generar sus diseños en términos de ahora quiénes iban a ser los nuevos esquemas criptográficos que tuvieran la característica de ser postcuánticos, ¿ok? Y justo en ese momento es que no es cierto, en el 2019 Google dice que ya por fin ha llegado a la supremacía cuántica. ¿Pero qué significa eso? O sea, ¿qué es llegar a la supremacía cuántica? ¿Que ya estamos todos perdidos en términos criptográficos o qué significa? ¿Qué creen ustedes que signifique? O sea, ¿por qué es que tanta urgencia del NIST para empezar este proceso de estandarización, evaluación y demás? Y luego sale Google con que, ¿qué creen? Que yo ya les gané. ¿Pero qué significa exactamente el hablar de que Google alcanzó la supremacía cuántica? ¿Qué significa? Eso ya está medio raro, ¿no? Sí, exacto. Esto es lo que significa, ¿ok? No significa que las computadoras, o sea, que las computadoras cuánticas, ¿ok? Van a tumbar a las clásicas en absolutamente todo, sino en cosas muy específicas. O sea, van a poder resolver problemas, pero muy particulares. No es que vayan a venir las computadoras cuánticas y nos vayan a matar a todos, sino, o sea, van a ser cosas muy puntuales, ¿ok? El ejemplo que pudiéramos poner es resolver un problema de factorización, probablemente con cierta longitud. A lo mejor no con una longitud tan grande, pero sí con una longitud, le voy a llamar relativamente considerable, ¿ok? Esa es la primera. Tampoco significa que entonces ya no vamos a poder utilizar nuestras computadoras, ¿no? O sea, no significa que ya para venir a la escuela ya no vamos a poder venir con nuestros dispositivos móviles ni nuestras computadoras, no, o sea, van a seguir funcionando, como habíamos estado platicando, ¿no? Y tampoco significa, bueno, como les decía, ¿no? Que va a ser algo genérico, es decir, que van a resolver todos los problemas, sino van a resolver problemas muy particulares, ¿ok? Eso es a lo que hacía referencia Google cuando en su momento pues sacó esto que decía de que por fin ya llegamos, o sea, nosotros hemos logrado todo lo que está relacionado con la supremacía cuántica, ¿ok? Entonces, no hay como que exagerar tampoco, digo, ni tanto que queme, ni tanto que no alumbre, ¿no? O sea, sí, pero no hay que exagerar también en cuanto al uso de los términos. Pero ¿y qué significa el hablar de criptografía postcuántica? Este término, fíjense, fue introducido en el 2003 por Daniel Bernstein. ¿Alguien lo conoce? Es un criptógrafo súper famoso. En fotos, al menos, es muy famoso. Él está en la Universidad de Chicago y también trabaja en Alemania, no recuerdo, Eindhoven, creo que se llama la universidad,
es súper famoso, ha creado un montón de construcciones criptográficas, de flujo también, y bueno, es de los que participó en este proceso de estandarización, y él en el 2003 pues dijo, bueno, ahora yo quiero, él fue el que acuñó, llamémosle el término, criptografía postcuántica. ¿Qué otro término, con qué otro nombre se le conoce también a la criptografía postcuántica? Pues también quantum safe y también quantum resistant. Son como que los términos resistente a cuántica, segura cuántica y también a prueba de cosas cuánticas, ¿no? Son como los términos, pero la verdad es que la mayoría de la literatura lo que hace es utilizar el post-quantum o esta. O si ustedes revisan, si ustedes googlean, van a ser los términos, la verdad es que yo no recuerdo haber encontrado un quantum proof haciendo referencia a criptografía postcuántica, pero sí el postquantum y el quantum resistant. Son como los términos que se utilizan para denotar que una construcción criptográfica es, exacto, tiene la característica de ser postcuántica, ¿no? Algo importante, yo recuerdo que justo en el 2016 empecé a trabajar con mis estudiantes en cosas postcuánticas y lo primero que les decían cuando estaban en sus comités tutoriales de evaluación, es que, bueno, ¿tú por qué estás trabajando en criptografía postcuántica si ni siquiera tenemos una computadora cuántica para que corras los algoritmos postcuánticos? Entonces, eso es justo, por eso les decía que hay mucha desinformación. Entonces, eso es completamente incorrecto. O sea, todo lo que está relacionado con criptografía postcuántica se puede ejecutar en el hardware y en el software que tenemos actualmente. Se puede ejecutar en arquitecturas ARM, claro, le va a costar un poquito de trabajo, ¿no? Pero sí se puede ejecutar. Se puede ejecutar en arquitecturas x86 como una computadora como la que usamos todos, tanto portátil como de escritorio, ¿ok? Bueno, en smartphones, en servidores, ¿cómo se llaman estas tarjetas? Sí, las tabletas, exacto, las tabletas. Y bueno, evidentemente, pues en dispositivos, le voy a llamar en procesadores de uso específico, ¿ok? Entonces, bueno, pues sin duda no hay forma de que tengamos que esperar, o sea, no hay como por qué decir que tenemos que esperar a que lleguen las computadoras cuánticas para poder ejecutar un algoritmo que sea parte de un esquema criptográfico y que pertenezca a la clasificación de la criptografía postcuántica, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que...? Creo que acomodé mal el orden. Que es un poquito como la línea de tiempo de lo que sucedió, regresando un poquito a lo del tema del proceso de estandarización, ya decíamos que es importante, pues ya lo comentábamos, ¿no? En 2016, bueno, sale un anuncio, son los planes de estandarización, en febrero empiezan como a ponerse de acuerdo en que quieren hacer un proceso de estandarización. En el 2016, pues ya sale el llamado para que pues todos aquellos que quieran proponer nuevas construcciones criptográficas, pues de alguna manera pues se pongan a trabajar y pues que manden todas sus construcciones criptográficas. En el 2017, bueno, y tienen hasta el 30 de noviembre del 2017 para poder enviar sus trabajos, ¿ok? Y de alguna manera, pues no tardó mucho, en diciembre del 2017 anunciaron prácticamente la primera ronda de los candidatos. Y en abril del 2018 fue la primera conferencia que estuvo relacionada, que organizó el NIST y la hizo en términos de criptografía postcuántica. ¿Ok? ¿Qué es lo que, dentro del llamado para la presentación de las construcciones criptográficas, qué es lo que pedían o qué era parte de los requisitos que tenían que cumplir los nuevos esquemas criptográficos? Pues de alguna manera ustedes pueden observar esta tabla que habla de que tenemos 5 niveles de seguridad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de niveles de seguridad? Pues de alguna manera está relacionado con qué tan difícil es romper, lo voy a poner entre comillas, romper una construcción criptográfica. ¿Qué significa romper una construcción criptográfica? Puede ser desde el encontrar un conjunto pequeño de bits hasta encontrar toda la cadena de bits que van a formar parte de una llave criptográfica. En la referencia que ponen, ustedes pueden observar, son tanto hablando en términos de llave simétrica como lo es AES y hablando en términos de las funciones hash. Entonces quieren comparar, por eso es que no sé si ustedes observaron que en la lámina que les puse, cuando hablé de criptografía simétrica y asimétrica, había algo que decía que la simétrica era más confiable, ¿no? Más confiable les decía yo en términos de documentación y más confiable en términos de seguridad, ¿ok? Entonces ustedes pueden observar que la referencia
hablando en términos de los niveles de seguridad, es completamente llave simétrica y funciones hash, ¿ok? El nivel 1, por ejemplo, en ese entonces, en el llamado para los trabajos, dijo, bueno, nosotros lo que queremos es tener un nivel de seguridad que mínimo sea tan difícil como romper un algoritmo AES en específico con una llave de 128 bits utilizando una búsqueda exhaustiva. ¿De qué? Pregunta de examen. ¿De qué tamaño es el espacio de llaves para un AES de 128? No me den el número, porque ni siquiera yo lo sé, pero denme la expresión. Exactamente, exactamente. Y si nos vamos acá, 2 a la 192, el espacio de llaves, y 2 a la 256, ¿no? O sea, el espacio de llaves, si ustedes observan, va creciendo más. Y hacer una búsqueda exhaustiva de 2 a la 250, de 2 a la 128, 2 a la 192, 2 a la 256, pues quién sabe en qué momento van a terminar, ¿no? Vuelvo a insistir, puede que sea difícil, no es imposible, pero es difícil, les va a costar trabajo. ¿Qué pasa en términos de las funciones hash? Bueno, pues hablamos en términos de los niveles de seguridad, y en el caso del 2, el nivel 2 debe de ser tan difícil, bueno, tan seguro, perdón, que al menos, que se compare con al menos romper una función hash en específico utilizando una búsqueda por colisión. ¿Qué es una colisión? Intuitivamente hablando, ¿no? Ni siquiera tendríamos que irnos criptográficamente hablando, pero intuitivamente hablando, ¿qué es una colisión? Exacto. Pues cuando se juntan, ¿no? Ok, cuando un mismo valor tiene dos representaciones, cuando un mismo valor tiene dos representaciones distintas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, pues aquí lo podemos observar, una salida o una longitud de 256 y una longitud de 384, que en realidad lo que hacemos al aumentar, le voy a llamar la longitud de este string, pues es que sea más difícil encontrar una colisión, ¿no? Porque entre más grande es el string, pues nosotros vamos a tener más posibilidades de, bueno, vamos a tener, no sé cómo llamarle, más opciones, le voy a llamar, de representar un mismo valor, ¿ok? Entonces, bueno, esto es lo que pedían en ese entonces, pero también pedían o estaban relacionados con lo que nosotros ahora conocemos como familias, ¿ok? Había varias clasificaciones en términos de familias y eso hacía referencia a ahora los problemas matemáticos en los que basan su seguridad estas nuevas construcciones criptográficas. Y vemos una lista, vemos que ahí están las familias de, las construcciones criptográficas postcuánticas basadas en hash, basadas en códigos, basadas en retículos, en ecuaciones con múltiples variables y en isogenias de curvas elípticas supersingulares, ¿ok? Cada uno de estos tiene problemas que son difíciles de resolver y ustedes pueden observar que en esta tabla tenemos un tachecito y dos tachecitos. Hace referencia a que el 2 era como le voy a llamar como que al que le iban teniendo más confianza en el proceso de estandarización, y los que tienen un tachecito como por ejemplo pues era al que no le tenían tanta confianza. ¿Pero por qué no le tenían, por ejemplo, tanta confianza al que está hasta abajo? Porque ustedes pueden ver que tiene cálculos muy lentos. Entonces eso, aun cuando la construcción matemática era nueva, de hecho era la más nueva, el hablar de isogenias de curvas elípticas es prácticamente toda la parte nueva en términos postcuánticos, el resto reutilizan todo lo que nosotros ya conocemos, polinomios, multiplicaciones de polinomios, reducciones, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, lo que ya todos sabemos hacer, pero a nivel de polinomios, ¿ok? Pero estos no. ¿Ok? Entonces ustedes pueden observar. Y luego, peor tantito, que en la ronda 4, pues de alguna manera alguien le dio con todo y pues perdieron, ¿no? O sea, en términos de seguridad lo rompieron, le voy a llamar, y pues por eso es que ustedes pudieron observar un tachecito en esta familia. En esta lámina podemos observar que hay dos cajitas que tienen pues una estrellita, llamémosle, y es porque de alguna manera pues eran, como ya lo veíamos en la lámina pasada, pues es las que tenían dos crucecitas y pues eran como las más representativas, ¿no? Al grado de que pues ustedes, quien llegó, llamémosle a ganar la contienda, pues fue esta familia, ¿ok? Hablando en términos de los problemas matemáticos que son difíciles de resolver,
pongamos atención en dos familias. Esta es la primera y es la que está relacionada con los retículos y ahora ya no vamos a utilizar, le voy a llamar estructuras algebraicas como por ejemplo los grupos que nosotros tenemos en RCA, en la generación de llaves de RCA, sino aquí vamos a utilizar una construcción, ¿qué les dije? Estructura algebraica, una estructura algebraica completamente diferente. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Sin embargo, no es, no hay por qué asustarse, no es nada nuevo, sino es hablar completamente de álgebra, la álgebra que nosotros cursamos en la carrera, recapitular en nuestros cursos de álgebra, y qué es lo que tenemos, o cuál es el problema difícil de resolver. Le voy a llamar en una rejilla, en donde nosotros podemos ver infinidad de puntos, ¿ok? Si trazamos dos vectores, decimos, bueno, ¿cuál es el vector más cercano a un punto en específico que nosotros queremos dar? Que podría ser definido por una llave pública, por ejemplo, y el problema difícil de resolver es a partir de que una tercera entidad no deseada conozca prácticamente el vector que forma parte de la llave pública, pues encontrar cuál es el vector más cercano. Ahora, a lo mejor dicen, bueno, pero esto está, o sea, si lo vemos, por ejemplo, en una dimensión 2, pues no pasa nada. Pero, ¿qué pasaría si la dimensión la aumentamos muchísimo? O sea, imagínense, eso se vuelve algo, pues, por eso es que se dice que son problemas difíciles que ni siquiera las computadoras cuánticas, con todo este poder que ya sabemos que van a tener, lo podrían resolver. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo. Y el otro ejemplo, este tipo de problemas corresponde a la familia que ustedes vieron como látices o retículos, y esta es lo que está relacionado con las ecuaciones con múltiples variables. Me parece que es la cajita que estaba en medio, no me acuerdo muy bien en dónde la puse. ¿Y qué es lo que pasa? Pues de alguna manera lo que se tiene que hacer es resolver un sistema de ecuaciones, ¿ok? Le voy a llamar un chorro de variables y todas ellas desconocidas, ¿ok? Entonces, bueno, ya no es lo mismo que, por ejemplo, factorizar un número en sus dos primos, ya no es lo mismo que encontrar un exponente, si nos queremos enfocar en el problema del logaritmo discreto, por ejemplo, y ya no es lo mismo que encontrar un número escalar, si nos queremos enfocar en el problema del logaritmo discreto en curva elíptica. O sea, son cosas completamente diferentes. Insisto, no es que sea nuevo, sino más bien es el uso que le están dando, es lo que nosotros vemos como nuevo. Pero en realidad es más de lo que hemos nosotros estudiado en la carrera. Ahora, hablando en términos de los esquemas, ¿qué fue lo que pidieron? Bueno, o cuáles eran los esquemas que el proceso de estandarización lanzó en su llamado para poder pues sí, invitar a la comunidad a que diseñara sus construcciones? Pues hablaban de cifrado de llave pública, hablaban de firmas digitales y hablaban de mecanismos de encapsulación de llaves. ¿Cuál es la diferencia entre el 1 y el 3? La verdad es que son muy parecidos, por eso es que mucha gente ahora dice que un mecanismo de encapsulación de llave es un esquema de cifrado, lo cual es técnicamente incorrecto. La diferencia es que en un esquema de llave pública, lo que nosotros vamos a cifrar o a transformar, le voy a llamar, es el mi mamá me mima. Y en un mecanismo de encapsulación de llaves, lo que nosotros vamos a cifrar es una llave criptográfica simétrica, ¿ok? Entonces, es diferente. Sí hay un esquema de cifrado aquí adentro, pero en realidad lo que estamos cifrando es una llave criptográfica. Y aquí lo que estamos cifrando es mi mamá me mima, ¿ok? Y aún cuando sí hay un esquema aquí adentro, pero en realidad el nombre que recibe ese tipo de transformación es un mecanismo de encapsulación de llaves, ¿ok? Bueno, pero ¿y qué pasó? O sea, ¿cómo quedaron? ¿Quiénes fueron de los ganadores? Ya vimos cuáles eran los niveles de seguridad, cuáles eran las familias, ya vimos también un poquito sobre qué tipo de problemas son los que ahora van a ser difíciles de resolver, y pues prácticamente, ¿cómo es que observamos en la línea del tiempo? Bueno, pues esta contienda, ya lo decíamos, pues sale en diciembre del 2016, era una contienda que iba por rondas, ¿ok? Y en cada ronda pues iban haciendo diferentes pruebas en términos de seguridad, de performance, de ataques a las implementaciones, y de alguna manera llegamos a que sí fue en octubre, más o menos, octubre del 2022, aquí, me voy a referir aquí. Prácticamente entre finales del 2024, no recuerdo exactamente el mes, y principios de 2025, pues es que nosotros vemos la generación de los documentos oficiales emitidos por el NIST y que los vemos con estos números.
¿ok? FIPS 203, FIPS 204, FIPS 205, y aquí vemos otro, aquí lo repetí, ok, eso está repetido, ajá, es 203, 204 y 205, ¿ok? Y la verdad es que a partir de ahí, ya todo el mundo decía que hacía criptografía postcuántica. ¿Por qué? Porque estaba de moda, es como lo que está de moda, ¿no? Pues nos gusta hacer lo que está de moda. Y es ahí donde empiezan los problemas que les decía de toda la desinformación. Al grado de que la verdad es que yo he escuchado entrevistas en el YouTube de políticos, nuestros políticos de México, que hablan de criptografía postcuántica. Y de hecho dicen que ahora lo que vamos a hacer es cifrar la información, cuando yo les estoy diciendo que no hay, ustedes pueden observar que este es un KEM, es un mecanismo de encapsulación de llaves. Ya dijimos que no es un cifrado de información, sino es como su nombre lo dice, es un cifrado de una llave criptográfica. Tenemos un DSA que hace referencia a firmas digitales, ¿ok? Firma digital, bueno, este no lo consideren, me equivoqué, y aquí vemos otro, ¿no? Que es el que está todavía pendiente. Entonces hay mucha gente que ya se está aventurando a hablar y a decir que ya también, inclusive les digo los políticos, y que ya lo que vamos a hacer es que todo México tenemos que cambiar a los nuevos esquemas de cifrado postcuánticos, cuando esos ni siquiera existen, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo de los términos. Bueno, pero en realidad estos son los documentos, prácticamente estos son como los oficiales. No me crean, me puedo equivocar, googleenlos y vean cuáles son los documentos oficiales, y ustedes van a encontrar que el que está estandarizado bajo el FIPS 203 es aquel que durante la contienda se llamó Kyber, debido a que uno de los la verdad es que debo confesar que uno de los que lideraron, llamémosle, este algoritmo es un amigo mío y le encanta todo lo que está relacionado con la Guerra de las Galaxias. Por eso es que le pusieron esos nombres. Y en específico fue él, porque inclusive en su página de internet tiene su nombre y tiene un montón de cosas de la Guerra de las Galaxias. Entonces, es un colega que yo lo conocí en el 2016. Ya saben ustedes que todo Alemania, la verdad es que son de los países más fuertes hablando en términos de criptografía. Entonces, él es alemán, entonces pues es de los que lideró prácticamente todo el esfuerzo, tanto para el KEM como para la firma digital. Entonces, por eso también es que este nombre que ustedes reconocen y que suena mucho a todo lo que está relacionado con la Guerra de las Galaxias, ¿no? Bueno, pues insisto, estos son prácticamente los documentos, los acrónimos que pueden ustedes encontrar en internet al googlear un mecanismo de encapsulación de llave o un algoritmo de firma digital. Pero ya les decía yo, ¿qué es un mecanismo de encapsulación de llave? Hagamos un zoom en lo que es un mecanismo de encapsulación de llave. Pues ya les explicaba yo un poquito. Lo que vamos a hacer es cifrar una llave criptográfica simétrica, pero a ese proceso no se le va a llamar cifrado, sino se le va a llamar encapsulado. Pero en realidad lo que estamos haciendo es un proceso de cifrado, pero lo distinguen o lo diferencian criptográficamente en el sentido de que como no es el mi mamá me mima, como les digo, sino es una llave criptográfica, no le llaman cifrado, sino le llaman encapsulado. Inclusive muchas veces lo pueden confundir porque lo van a encontrar como ENC, y ENC es también de encryption, ¿estamos de acuerdo? Pero hay que diferenciar en si hablamos de lo que les digo del mi mamá me mima o si hablamos de una llave criptográfica, ¿ok? Este colega que les digo, una vez estaba dando una plática y lo primero que puso es, no, un mecanismo de encapsulación de llaves no es un protocolo de acuerdo de llaves de Diffie-Hellman. O sea, por favor no lo confundan. De hecho, lo puso así como muy grande y seguramente han escuchado este término, ¿no? Diffie-Hellman. ¿Qué es ese protocolo o cómo es que? No, ¿cuál es la finalidad? A lo mejor no la secuencia así tan puntual, pero ¿cuál es la finalidad? Exactamente. Y lo que va a viajar sobre el canal de comunicación va a ser nada, bueno, no va a ser la llave criptográfica, sino va a ser información que al término de una serie de cálculos vamos a obtener ese secreto compartido. Aquí lo que estamos haciendo es transportar la llave, claro, cifrada, pero la estamos transportando. Entonces, hay una clasificación en lo que está relacionado con acuerdo de llaves y lo que está relacionado con transporte de llaves. Por eso es que no es lo mismo, pero también se llega a confundir, ¿ok? Bueno, creo que podemos, si no ya está avanzando el tiempo. Ok, ¿y cuál es la diferencia? Ustedes pueden observar
en esta lámina que yo les puse la generación. Bueno, algo que me faltó tal vez destacar. Cuando hablamos de esquemas de llave pública, nosotros observamos, le voy a llamar 3 momentos. El primer momento es la generación de llaves, el segundo momento es el proceso de cifrado y el tercero es el proceso de descifrado. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo vamos a observar en un mecanismo de encapsulación de llaves. Vamos a observar el algoritmo de generación de llaves que me va a dar como resultado mi par de llaves público-privado, ¿ok? El proceso de encapsulación, que ya dijimos que en realidad es un proceso, nosotros sabemos, nosotros ya somos letrados, tomamos un curso de cripto, estamos en una charla de cripto, entonces ahora ya sabemos que lo que hacemos es un proceso de cifrado. La única diferencia, insisto, es que lo que vamos a cifrar es una llave criptográfica simétrica, ¿ok? Y el tercer momento es cuando desciframos, pero como desciframos utilizando una llave privada y lo que desciframos es esa llave simétrica que ciframos en el momento número 2, pues le vamos a llamar decapsulado porque no es el mima mama mima, sino es una llave criptográfica. ¿Qué diferencia ven ustedes en esta imagen? Véanla bien. ¿Ya? Y esta. A ver, otra vez. Esta y esta. ¿Cuál es la única diferencia? No, es más de lo mismo, ¿no? ¿O ven como...? ¿Perdón? El nombre. Exactamente, el nombre. Pero en realidad, pues es lo mismo, ¿no? Este es un mecanismo de encapsulación de llaves clásico, le voy a llamar. Y este es un mecanismo de encapsulación de llaves poscuántico. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es poscuántico? Exactamente. Por el nombre, ¿no? Porque aquí ya estamos viendo que habíamos visto en la lista que les puse de los que participaron en la contienda que uno de los nombres que utilizaron para el mecanismo de encapsulación de llaves era Kyber. Pero a lo que quiero llegar es que ustedes pueden observar que es lo mismo. O sea, no sé, en términos, no puede ser en términos internos. El cascarón, llamémosle, el cascarón, hablando en términos de generación de llaves, encapsulado, decapsulado, y que llegamos a una llave simétrica, una llave simétrica que conocemos tanto entidad emisora, bueno, entidad P1 y la parte 1 y la parte 2, pero en realidad es lo mismo. ¿Cuál fue el trabajo, la tarea de los colegas que se pusieron a diseñar la construcción? Pues definir exactamente la secuencia de pasos criptográficos que íbamos a seguir para generar llaves, para encapsular y para decapsular, el desencapsulado, ¿ok? Pero en realidad es lo mismo, es un mecanismo de encapsulación de llaves, llamémosle clásico. La única diferencia es la secuencia que se sigue para poder generar llaves, encapsular y desencapsular. Y eso me lleva la verdad es que es un resumen, no es todo el algoritmo de generación de llaves de Kyber, pero es un resumen. No pretendo que lo entendamos, sino más bien lo que quiero que vean es que inclusive a nivel de notación no es tan complicado entenderlo, ¿no? O sea, tenemos concatenaciones, todos sabemos lo que es una concatenación, tenemos una H que, como les digo, huele a apoyo, sabe a apoyo, pues es una función hash, ¿ok? Tenemos nuestro par de llaves PKSK, ya sabemos que ese es un par de llaves público-privado. Pues lo que quiero llegar es que no es tan, yo creo que el core es prácticamente esta función. Así como por ejemplo, RSA, que probablemente ya lo conozcan, se ayuda, llamémosle, de otros, le voy a llamar subalgoritmos, para poder operar, para poder encontrar un inverso multiplicativo dentro de un conjunto finito de elementos, para poder hacer una exponenciación más rápida, por ejemplo, que aquí también se utilizan. Se hace lo mismo aquí, o sea, lo hacemos en criptografía moderna y eso mismo vamos a hacer en criptografía postcuántica. Vamos a ayudarnos de otros subalgoritmos para poder hacer, por ejemplo, codificaciones, para poder hacer multiplicaciones de polinomios más rápidas, porque imagínense, esta cosa trabaja con polinomios, ya no trabaja con números enteros, trabaja con polinomios en donde los coeficientes de los polinomios son de grado, no sé, 512, 768, 1024, o sea, son polinomios muy grandotes, ¿no? Y hacer cálculos con ese tipo de coeficientes, pues es una locura. Simplemente hagan una exponenciación en la computadora, en la calculadora de Windows y ni siquiera la va a hacer. O sea, y eso lo hacemos, por ejemplo, nosotros con RSA.
Entonces necesitamos ayudarnos de otros subalgoritmos que puedan ejecutar de una manera razonable, teniendo un desempeño de una manera razonable, ¿no? Este es el encapsulado, pero igual, ustedes pueden observar que tenemos funciones hash, tenemos concatenaciones, tenemos, ¿cómo se llaman? KDF, ¿alguien me recuerda cuál es el exactamente, sí. Funciones de derivación de llaves, exactamente, que de alguna manera pueden ser funciones hash o pueden ser funciones de cifrado, se pueden construir funciones de derivación de llave a partir de una función hash o de una transformación de cifrado. Entonces, bueno, insisto, nuevamente es un extracto, no es todo el algoritmo, la verdad es que está largo el algoritmo. Y aquí tenemos el desencapsulado, ¿no? Pero observen, o sea, no es tan igual. Tenemos concatenaciones, tenemos condiciones, tenemos igual funciones de derivación de llaves, tenemos funciones hash. Entonces, pues, como que es posible que nosotros podamos entender este tipo de transformaciones que son las ahora que ya se estandarizaron, y bueno, quien lo estandarizó fue el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología. Bueno, pero ¿cómo están las cosas? O sea, ¿cómo ha sido la evolución en términos de las actualizaciones de los algoritmos criptográficos? Pues miren, por allá del 1995, que seguramente ninguno había nacido, solo algunos cuantos ya habíamos nacido, lo primero que se estandarizó fue una función hash correspondiente a la familia de las SHA-1. En 2001, por ejemplo, la siguiente familia, la SHA-2, ¿ok? En 2005 dijeron, bueno, ¿no? ¿Qué creen? Que la longitud de salida de la función hash de la familia SHA-1 pues es muy chiquita, y pues ya con el poder de cómputo que tenemos, pues ya es posible encontrar colisiones, ¿no? Y de alguna manera en el 2017 pues fue el acabose, porque en términos prácticos ya se encontró que sí había colisiones desde un punto de vista ya no teórico, sino desde un punto de vista práctico, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, aquí me brinqué todo lo que está relacionado con criptografía de bloque, que también corre su propio, tiene su propio proceso de estandarización y de actualización. ¿Y qué es lo que podemos observar? Pues prácticamente todo lo que está relacionado con el tema que estamos discutiendo ahora. En 2024, pues ya tenemos los documentos oficiales, y avanza todo lo que está relacionado con, bueno, ahora vayamos hacia un proceso de actualización a partir de esos esquemas nuevos, con la finalidad de que de alguna manera podamos estar listos por ahí del 2038 y no esperar a que de alguna manera, seguramente han escuchado esta le voy a llamar modalidad de ataque, en donde lo que hacemos es, bueno, agarramos todo lo que está cifrado, esperamos, lo guardamos, llamémosle, como si fuera una máquina del tiempo, lo guardamos, y cuando lleguen las computadoras cuánticas lo vamos a poder descifrar. Ese es en realidad este ataque que está sonando ahorita mucho. Eso es como que el timeline. De alguna manera, pues se espera, ya lo comentábamos hace ratito, ¿no? Bueno, se dice que en el 2030, se dice que en el 2033, pero yo, en mi opinión, creo que hay como muchos dimes y diretes, todavía ni siquiera estamos seguros, pero de alguna manera, pues, la línea del tiempo, pues, sigue avanzando, ¿no? Y el objetivo es llegar a algo por ahí del 2038, ¿no? Bueno, creo que vale la pena un poquito como cerrar, le voy a llamar, el overview que les di hablando en términos de criptografía postcuántica, con estas preguntas que me parece nos ayudan a ubicar exactamente cómo estamos en México versus el resto del mundo. Entonces, la primera, ¿alguien sabe cómo están actualmente las cosas en México, hablando en términos de la adopción de esquemas postcuánticos en comparación con el resto del mundo? ¿Alguien sabe cómo estamos actualmente? Es un buen punto. O sea, ese es un buen punto. ¿Pero por qué? O sea, eso es cierto, pero ¿por qué? O sea, creo que son varios factores, ¿no? O sea, no, y creo que es algo que va más allá de lo que les decía yo, ¿no? Es que ahora los políticos ya dicen que vamos a echar a andar un esquema de cifrado. Creo que va más allá de eso, ¿no? O sea, eso lo utilizo para que me entiendan que hay mucho desconocimiento.
Pero creo que va más allá, ¿no? ¿Y por qué está detenido, Eduardo? ¿O por qué crees tú? O sea, a lo mejor es una percepción que tenemos, ¿no? Pues es muy complicado ubicar la ley. Ok. Es difícil ponernos de acuerdo a diferentes organizaciones. Es difícil ponernos de acuerdo a los expertos que tienen como expertos en la mayoría de los institutos. Y adicionalmente, yo pienso que México comparte muy poco a la tecnología. O sea, por ejemplo, pensar en una computadora cuántica en México, no tenemos una supercomputadora. Podríamos pensar que aquí deberíamos de tener una, ¿no? Ese centro de investigación en coordinación, no tenemos una supercomputadora. Y difícilmente vamos a pensar en tener una postcuántica en el futuro cercano. Entonces, yo considero que principalmente es desconocimiento. Aquí normalmente nos caracterizamos por ser reactivos, nunca proactivos. Y principalmente es el tema de la ley, ¿no? O sea, normalmente modificar una coma en la ley aquí es bien complicado. Está como detenidos. Ok, ¿alguien más, chicos? Yo creo que especialmente aquí en el país, y se ha demostrado a lo largo de incluso los últimos años, todo lo que corresponde a criptografía, seguridad de los datos, siempre se ha visto por encima. Porque todavía quedamos un poco en ese entendido, al menos las empresas y el gobierno quedan en ese entendido, de que la criptografía, de que todo el cifrado es un requerimiento no funcional. De que ya podemos poner en los CRNF sistema seguro cuando obviamente no, cuando ya debería ser uno de los principales requerimientos funcionales. Yo creo que estamos todavía muy ocupados tratando de pasar las contraseñas de texto plano a un hash, como para estar pensando todavía en ir más allá. Muy bien. Y aquí como que en el segundo ítem como que ya está más complicado, ¿no? ¿Creen que el gobierno que tenemos actualmente y el sector industrial entienden verdaderamente justo esto que estamos diciendo? O sea, ¿entienden verdaderamente la inversión que se tendría que hacer para poder, le voy a llamar, pues dar esa... sí, o sea, como ir avanzando, pues, desafortunadamente siempre se supone que nosotros vamos rezagados 10 años de Estados Unidos. No sé, desconozco cuántos años estemos rezagados de Europa, pero al menos de Estados Unidos estamos 10. Cuando allá ya se utilizaba la criptografía de curva elíptica, aquí todavía seguíamos utilizando DES, cuando DES ya ni siquiera se tenía que, DES en los cajeros, por ejemplo, cuando aquí ya ni siquiera se tendría que utilizar. Entonces, en ese sentido, estamos 10 atrás. Entonces, ¿creen que actualmente el gobierno tenga idea de esto que estamos discutiendo? Muy complicado, ¿no? Yo creo que no. Yo también creo que no, pero... Y es muy complicado, ¿no? La verdad es que actualmente lo estamos viviendo todos. Yo creo que si estuvieran preocupados, o sea, ustedes no están para saberlo, ni yo ni nosotros para contarlo, pero nos han hecho recorte en absolutamente todo. En los proyectos de investigación ya nos dan solamente 2 pesos. Entonces es muy complicado. Sí, o sea, desafortunadamente existe ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, evidentemente no va a ser fácil, como ya lo decíamos, dar como ese salto. Creo, si es que ustedes están de acuerdo conmigo, que tendríamos que ir, como les dije en la presentación, ¿no? Poco a poquito. O sea, no podemos ir de la noche a la mañana. Ya nadie va a utilizar RCA hoy, mañana ya empezamos a utilizar alguna otra cosa, ¿no? Pero ¿qué tan viable creen ustedes que pueda darse una transformación, no de golpe porrazo, pero sí una transformación más o menos poca, en la cual nosotros podamos tener, le voy a llamar una combinación de criptografía, lo que ahora nosotros conocemos como criptografía moderna y criptografía postcuántica, de tal forma que quede algo híbrido? ¿Creen ustedes que sea algo viable o tendríamos que ser muy radicales e ir de lo moderno a lo postcuántico de la noche a la mañana?
Yo creo que tiene que ser algo gradual. Yo también. Yo también creo, o sea, de por sí ya lo dijimos, ¿no? Es muy difícil. También ya lo dijimos, los gobiernos están preocupados por otras cosas, menos por... Bueno, sí creo que sí tienen a su especialista en tecnología, ¿no? Pero luego dicen tantas cosas que pobrecitos. Entonces, pues no hay de otra, ¿no? O sea, en México tendríamos que ir, pues poco a poco, y por eso es que la verdad es que actualmente los estudiantes, bueno, ahí está Kevin, ahí está Eduardo, ahí está Lupita, lo que hacen es diseñar soluciones criptográficas, pero híbridas. No es muy complicado diseñar una solución completamente postcuántica y que la echemos a andar, ¿no? O sea, cuesta mucho trabajo. En algún momento creo que va a tener que darse en términos de interoperabilidad, creo yo, porque si no nos vamos a quedar desconectados, como sucedió con esos estados que no tenían internet durante la pandemia, ¿no? O sea, se desconectaron y pues quedaron muy rezagados. Pues creo que podríamos correr ese riesgo, ¿no? Bueno, y la última, ¿cómo tendríamos que hacer ese proceso de migración? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer primero? ¿Qué tendríamos que hacer después? ¿Y con qué tendríamos que finalizar? Si listáramos, por ejemplo, 3 pasos, ¿qué pasos tendríamos que seguir para comenzar con esa migración hacia el uso de esquemas postcuánticos? Lo primero que hay que tener claro es que mucho de lo que en la actualidad del cómputo cuántico es algo que no es público al 100. Ok. Son investigaciones militares, ¿Clasificadas? en muchos casos los chinos seguramente están muy avanzados. Y lo primero que va a ocurrir es que le van a pegar a lo más sensible y a lo más vulnerable. Eso es lo primero. O sea, como cuando cuando está hundiendo un barco, el plan es primero las mujeres y los niños, Ajá. más vulnerables. O sea, tendríamos que hacer, desde mi punto de vista, un censo, un análisis de qué es lo más delicado y lo más vulnerable. Muy bien. Y empezar a trabajar por ahí. Como una identificación de activos, ¿no? Me suena algo como eso. Ok. ¿Y después? Muy bien, estoy de acuerdo. ¿Y después? Exacto, el siguiente paso, ¿no? Bueno, ver qué tanto me va a golpear el hecho de que se tumbe un activo en específico, llevándolo a hacer un poquito algo de análisis de riesgos, si estamos en el mismo canal. Una hipótesis realista que en 5 años ya las máquinas... ¿Van a llegar? Sí, o sea, estamos hablando de 30, todo el mundo, el 30 nos da como un horizonte factible. Así es. Para la IA general, por ejemplo, y las máquinas. Ok. Entonces, va a venir, porque va a venir. No hay de otra. Sí. Sí, y creo que después, bueno, ya dijimos, identificar activos, hacer un análisis de riesgos y después, pues, hacer esa migración, como decíamos, gradual, ¿no? No irnos pues, dar el paso, sino ir poco a poquito. Bueno, chicos, pues espero que estas preguntas les ayuden a reflexionar, a seguir estudiando sobre esta ciencia que, bueno, evidentemente a todos nos gusta, a mí me apasiona muchísimo. Y pues no me queda más que darle las gracias. Bueno, estas referencias me faltan muchas referencias, la verdad es que no son todas, estas son unas cuantas. Los autores sí son correctos, tomé ideas de los libros. Y pues les dejo mi contacto por si les interesa. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Preguntas, comentarios. Díganse, sobre todo que... ya está. Es que ellos participaron mucho, entonces. Bueno, pues, a ver, ya, por favor. Cuántica en qué se podría basar para, ya porque justo no hay un modelo de cifrado como tal, ¿en qué se podría basar un modelo de cifrado cuántico para Postcuántico. Es que lo que hacen es, como ya lo decíamos, ¿no? O sea, dentro del mecanismo de encapsulación de llaves hay un proceso de cifrado. Entonces lo que hacen es, usan ese pedazo, le voy a llamar, como si fueran módulos. Lo que hacen es, usan ese pedazo de cifrado y descifrado para transformar el mi mamá me mima. Eso es lo que he visto que han estado haciendo. De manera contraria, habría que diseñarlo desde cero.
No lo sé, o sea, considerando estas familias que ya mencionábamos y considerando lo que ya tenemos con RCA, el GAMAL, creo que se podría como que partir de esa base y avanzar. O sea, ahorita hay muchas cosas nuevas. Por ejemplo, un trabajo que a mí me llamó la atención es todo lo que está relacionado con el sector salud. Bueno, un escenario que a mí me llamó la atención, el sector salud, ustedes ya bien saben que fue muy golpeado en la pandemia, ¿no? Hay un tipo de criptografía en específico, que es la criptografía basada en atributos, que ayuda a que, le voy a llamar, que la información permanezca cifrada bajo ciertos permisos. En eso se encarga la criptografía basada en atributos. Ahorita hay nuevos esquemas, hasta donde yo he revisado, en dos vertientes. Una vertiente que utiliza blockchain, que en esta plática no les hablé para nada de blockchain, y otra vertiente que utiliza cosas postcuánticas. Entonces, hay muchas cosas nuevas, digamos, que están surgiendo, o bueno, que empezaron a surgir desde el 2024, 2025. Entonces, pues en una de esas puede ser que si uno le busca, la verdad es que yo no he buscado algoritmos de cifrado específicos para, y que caigan dentro de la clasificación de criptografía postcuántica, porque lo que hacen es, te digo, sacan el módulo del mecanismo de encapsulación de llaves y lo ocupan para cifrar. De hecho, sí sirve para cifrar, porque como les explicaba, o sea, si hay una transformación de encryption, entonces tiene cierta lógica. Claro, no es tan fácil como agarrar el módulo y utilizarlo, ¿no? Habría que ver qué tan seguro, qué tan buena es esa idea de sacar el puro módulo, ¿no? No lo sé. O sea, así como está conectado, pues sí tiene, hablamos de seguridad y demás, pero ya sacarlo no estoy tan segura de que sea del todo correcto. No lo sé, pero he visto que es lo que han estado haciendo. Sí, mire, para ponerles un ejemplo, se dice que la Segunda Guerra Mundial la ganaron los aliados porque tenían a Turing de su lado. Mínimo 2 años antes de la guerra, gracias a los ingleses, el grupo de criptografía inglés, causados por Turing, construyeron una computadora para procesar toda el proceso de descifrado. Entonces, la tecnología, esto avanza muy rápido. En el momento, ¿qué es lo más sensible? Bancos y sector financiero. Todos tenemos guardado algo, ¿verdad? Imagínense que de repente ya todos se puede. Entonces, en el momento en que los chinos digan, señores, ya tenemos un automático accesible a todo el mundo, en ese momento van a empezar a surgir los anuncios. Se necesitan criptográficos para cuestiones postcuánticas, ¿verdad? Unos sueldazos, los quiero ver ahí formados, no ya para que esto viene un par de años más. ¿Sí? Aquí llegan luego los anuncios, inclusive, no se necesitan de especialistas. No, ni llegan ya cuando todavía no terminan de hacer el examen, ya los tienen contratados. Amazon. Entonces, imagínense, este proceso de poscuantización, digamos, de la tecnología, va a ocurrir tarde o temprano. ¿Qué significa eso? Que los códigos, aún con las computadoras cuánticas, son seguros. Esa es la idea, o sea, protegernos. La protección, a pesar de que existan esas eso está muy interesante. Entonces, pues felicidades a todos los que están aquí. Seguramente tú vas a trabajar en el Banco de México. No, es que es cierto, o sea, como pueden darse cuenta, y viendo la doctora, el nivel matemático, pues así es sofisticado, o sea, tienen que meterle, aparte de todo lo que han llevado, pero vénganse al cine, tengan los días, bueno, por favor, les vamos a dar su